Hola, hoy vamos a platicar de la Sony FX6, que es la cámara que está de moda, la cámara que todo el mundo está pidiendo, la cámara que está en todos los contenidos de todas las redes sociales, porque es una gran cámara, pero sobre todo muy práctica y que tiene muchísimas opciones. Y para eso invitamos a Constantino Zúñiga, que es especialista en producto de Sony. Muchísimas gracias por la invitación y pues encantado de estar aquí con ustedes. Esta cámara tiene un sistema, no tiene estabilización del sensor, ¿no? Que sí tiene las cámaras fotográficas. Esta cámara no tiene ese tipo de estabilización. Entonces, ¿qué es el sistema de estabilización electrónico que tiene? Cuenta. En estos equipos, por ejemplo, en el caso de Alpha, pues tienes la parte física, ¿no? Los estabilizadores magnéticos que movilizan el sensor y compensan esos 5 ejes clásicos que ya tenemos un tiempo trabajando. En el caso del estabilizador electrónico, lo que hace es compensar digitalmente la vibración que pueda tener la cámara o la vibración que puedas tener a través de los lentes, pero también puede llegar a sacrificar el tema del sensor completo. También influye mucho en qué relación de aspecto estás trabajando, que pues cabe resaltar que aquí no solamente tienes el 4K clásico, sino que también puedes llegar al 4K de cine, DCI. que es mucho más ancho, bueno, considerablemente más ancho, y pues tengas esa seguridad de que va a trabajar con esa compensación electrónica, pero no es como la mejor del mundo. O sea, sí involucra que tengas una buena técnica de caminado, que ya tengas tus recorridos bien trazados para que lo puedas aprovechar. O bien, pues montarla mejor de una forma más estable en un gimbal. Entonces, es una cámara que sacrifica la estabilización para tener los NDs. Exacto. Y todas las capacidades. Es claramente una cámara que normalmente vas a manejar, primero más estable porque es más grande y que sea grande. Y en tripié quizá, ¿no? Le ayuda, o en tripié, pero digamos que si la vas a usar en mano es más estable que una cámara de foto, simplemente por el tamaño del cuerpo. Pero lo que me parece muy importante es que esa información de la estabilización no se aplica directamente a la grabación, sino como metadatos para que después lo proceses y entonces lo puedas ajustar, ¿correcto? Sí, que es algo bastante interesante y que a veces cuesta un poco como entender por qué si está apagado el estabilizador o está desactivado en el menú, puedes estabilizarlo en postproducción. Y es justo eso, los equipos nuevos, incluso varios de la familia de Alpha, también tienen esa opción de que en el EXIF, en los metadatos del archivo, guardan la información de este estabilizador, ya sea físico o electrónico, porque incluso ZB1 compactita también lo hace, y permite que esa información de ese giroscopio se guarda en los metadatos del archivo para que el software en el que lo vayas a trabajar pues lo pueda hacer de una forma más eficaz y no nada más a lo que el programa entienda como correcto, que a veces no lo hace como de la mejor manera, ¿no? Y tienes como vibraciones ahí medias extrañas, aun cuando ya lo estabilizó el programa. Tienes esa familiaridad con el equipo y con los botones, y entonces puedes trabajar de una forma pues mucho más dinámica, mucho más sencilla, y justo como decías, si le quieres adaptar un accesorio, lo puedes hacer de manera directa. Si quieres pasar de un interior a un exterior, puedes confiar en la tecnología del ND variable, que es una función única en su tipo, para que no te tengas que preocupar por estar compensando con tus valores en vivo y que puedas arruinar visualmente tu proyecto, sino pues, simplemente tener esa confianza y esa seguridad de que se va a ir oscureciendo conforme entras o salgas y se va a adaptar a la grabación, a la condición de luz. Es un ND, me imagino que no es lo mismo porque el nombre lo dice, es electrónico variable, entonces no funciona igual que un ND rotatorio que gira. No, en este caso es un solo panel que electrónicamente se va oscureciendo y aclarando. Es algo bastante loco. Como estos materiales fotosensibles o fotoadaptables que los podemos ver incluso en los lentes de armazón, pero en una versión electrónica totalmente regulable y manipulable desde una perilla. Que tampoco afecta, según entiendo, el color. Sí, en absoluto. Simplemente te dedicas a tener tu exposición ya lista y si vas a hacer ese cambio de iluminación tan abrupto, pues confías en el ND variable y lo activas con un botón y listo. Tienes la opción de cambiar aquí de manera gradual y que vaya subiendo poco a poco desde 1/4 hasta 1/128, o bien de manera como preestablecida va subiendo a través del menos y el más. O sea, puedes hacerlo a través de botón, como por pasitos,
o ir subiendo de manera gradual hasta que te agrade visualmente y ya te detienes con la perilla. Que es, digamos, más rápido y más suave, Ujú. dependiendo del tipo de proyecto que vas a hacer. Esas opciones, por ejemplo, son las que a mí de las cámaras Sony es lo que siempre me ha gustado. La ergonomía y los botoncitos, porque están pensados para el operador de cámara, para el Sí. camarógrafo. O sea, tienes todo a la mano. O sea, tienes la cámara aquí, tienes el ND de uno u otro, tienes el ISO, tres presets establecidos de Ujú. ISO, te puedes meter el menú Y o configurarlo. los botones para moverlo, pero de entrada ya sabes como, ok, esta parte la vamos a poner con este ISO, esa va con el otro, Ujú. ya los tienes grabados, tú los puedes setear para que pongas el que quieres, y eso hace que la operación sea muy rápida. Sí. Entonces, esas cosas que nosotros usamos en las PXW, las Z150, ese tipo de cámaras de video, Ujú. que son muy cómodas, están aquí en estas, igual estaban en la FS7, creo que están mejor acomodados los botones, están más a la mano, más fácil de acceder. Supongo que el cuerpo tiene mucho que ver, Sí. pero sí tiene todas estas ventajas de tener el botón, incluso los de audio, activar el Phantom Power desde aquí Tus ganancias. a la vista del operador y no luego tienes que girar la cámara y estar escondido. O sea, no, tú la estás viendo de este lado. Ajá. Y Y ahí que tienes todo. y tienes aquí todo. Básicamente tienes todos los botones y un montón de botones asignables. Tienes el micrófono, tienes 3 opciones de micrófono. Tienes 2 XLR con Phantom Power, un micrófono estéreo y el micrófono de Scratch que está de este lado. Sin embargo, no tiene entrada mini plug, que eso es importante cuando lo vas a poner en un gimbal. Esto se lo tienes que quitar para poder conectar el mini plug. Tiene 4 canales de audio. Puedes utilizar una combinación de esos 3 micrófonos como quieras. Sí. Puedes tener el mismo micrófono con menos volumen para tener los 2 principales y tener los 2 con backup con menos ganancia. Pues nunca se me había ocurrido que también puedes tener el micrófono de aquí arriba para notas de voz del operador. Claro. Y se me hace bien práctico porque luego tienes que hacer anotaciones. Ahí directo, ¿no? Sí, tienes que hacer anotaciones. Aquí hay que hacer esto, aquí esto va con la otra toma. Entonces, que el mismo operador, porque está pensado más incluso como documental o reality, ¿no? Sí. Tienes aquí y acá para cuando vas a operar un lente que está motorizado. Exacto. Porque sí, y eso nosotros lo usamos mucho en circuitos cerrados, ese zoom lento y constante te ayuda mucho a poder hacer movimientos que nosotros usamos con las PXW, porque es muy conveniente para para los dollies, ¿no? Para los dollies, no, simplemente para una entrevista, o sea, tienes una parte donde vas a usar, entonces no quieres hacer, por ejemplo, el movimiento del zoom manual es horrible. Muy, muy molesto, entonces tienes que hacerlo en un momento donde no estorbe, pero aquí lo puedes hacer en lo que se está poniendo más dramático la entrevista, pues te metes con el zoom y todo el tiempo funciona. Entonces, exacto. El hecho de que, digo, si no lo usas en la mayoría de los lentes está bien, pero los lentes que sí lo tienen, que lo tengas aquí, porque por ejemplo el 1810 es un lente que todo el mundo ama justo porque es muy conveniente y ese zoom y el foco y el tamaño lo hace un lente práctico, exacto, práctico para tele, para reality. Tienes además una ergonomía también como para cámara en mano muy estable. Aquí tienes entradas de tornillo chico y grande, perdón. La capacidad de meter batería y baterías de diferentes tamaños y la posibilidad de conectar por HDMI y SDI simultáneo. Sí. Puedes tener visualización para monitorear y para tu switchera o lo que quieras hacer, ¿no? O tu grabación. Puedes mandar en uno el menú y en el otro no. Entonces puedes usar uno para, por ejemplo, notas para el fotógrafo y la otra salida para el cliente o para el switcher o para lo que sea. Y además, su entrada y salida timecode. Nosotros lo usamos mucho para sincronizar varias cámaras. Que perfecto. Ajá, y ya no estás haciendo claqueta como aquí. ¿Para qué usas la entrada multi para este tipo de cámara? En este caso es más que nada para actualizaciones de firmware, si son necesarias o si llegan a salir. Y para la cuestión de manipulación hay un mini plug de 2.5 milímetros que es para un remoto, para el LAN, que es el de cablecito, ¿no? Lo puedas controlar fácil zoom, poner rec, quitar la grabación. Y tiene también entrada USB-C. ¿Para qué es la entrada USB-C? También pudieras utilizarla para descarga de información, porque también sabemos que a lo mejor la gente si se va por la CF Express tipo A, no muchas computadoras o prácticamente ninguna, al menos hasta donde yo sepa,
tiene puerto directo de Ujú. CF Express, entonces para descargar información y tener mayor velocidad de transferencia, puedes ocupar el tipo C Y a la también hora de la, la descarga. y también la puedes usar para webcam. También lo pudieras utilizar o en dado caso para igual las actualizaciones de firmware de una forma más rápida. Eso es importante, tiene CF Express y SD B90, que es el que se Ujú. usa para esta cámara. Nada más que sí se va a diferenciar de lo que puedes grabar en una y en otra, igual que la 7S3, básicamente es las mismas limitantes. Sí, Y ¿qué otra cosa es importante decir de los specs de esta cámara? pues sobre todo quizás lo de las cámaras lentas, ¿no? Que también está restringido en ese tema de las memorias. Si quieres grabar en la máxima capacidad de los códecs y aparte sumar alta velocidad de cuadros, es necesario que tengas una CF Express tipo A. Porque a lo mejor la SD, incluso B90, pues va a quedar como corta en algunas cosas. O simplemente en el menú te va a aparecer un mensaje de que esa memoria no te va a permitir grabar en ese códec o a esa velocidad, que también es un dato importante. Y que a lo mejor algo que también las diferencia mucho de las cámaras que hacen foto, pero también hacen video y que son más de cuerpo alfa, es justamente el tema del ISO base, que es un factor que las diferencia muchísimo, que tal vez mucha gente todavía no entiende muy bien cómo un ISO base, porque si se llama ISO, ¿qué lo hace diferente al ISO normal que vemos en foto o vemos en ganancia en video? Y que justamente tiene que ver con esta parte del film, ¿no? De la película análoga, en la que tú comprabas una cierta sensibilidad y en la postproducción, pues tenías ya una limitante. No podías forzarlo a tal punto a lo alto y a tal punto a lo subexpuesto. Y es algo muy parecido con el ISO base. Es como si tuvieras una película, pero digital, en la que puedes poner un ISO 800, por ejemplo, que es el estándar en estos modelos, ISO base 800. Y en postproducción tienes toda la facilidad de bajar 2 pasos tu exposición o subir 2 pasos tu exposición, pero sigues teniendo el nivel de ruido de 800 que en una cámara fotográfica, pues al forzarlo, pues ya romperías las luces o las sombras, y en video si grabas con el ISO normal, harías exactamente lo mismo. Ok, entonces tienes el ISO base 800 y además tienes el otro, que es el 12800, 12800. que es básicamente lo mismo, se le sube el voltaje y simplemente tienes la misma cantidad de ruido, la misma colorimetría, pero con un ISO mucho más alto, Ujú. que es muy práctico para cuando vas a grabar con poca luz o velocidades de cuadro rápidas como Exacto. 120 y 240. El hecho de que tengas prácticamente lo mismo en ISO 800 que 12800 sí te permite subirle sin miedo, Sí, usar las cámaras altas o usarla con NDs y abrir tu diafragma según el lugar donde vayas a estar, con confianza de que se va a ver igual. exacto. Puedes tener esa seguridad de que trabajando con los N de variables internos y al mismo tiempo con el ISO base, pues puedes colocar realmente el proyecto donde lo necesites trabajar, ¿no? Con un shooter fijo, con una ganancia fija y con una sensibilidad fija con este tema del ISO base. Adicional al filtro, pues que te va a permitir ese cambio de exposición si es necesario, sin que se vea afectado tu profundidad de campo, si ya tienes fijo tu diafragma y cosas por el estilo. ¿Cuál sería la ventaja sobre la 7S3? De usar equipos de esta gama, Esta cámara. pues tendrías la posibilidad de conectar directamente a corriente sin pensar en ningún punto cuánto le queda a la pila, que la puedas ocupar hasta que se acabe tu tarjeta, gracias a este uso energético, pues sin ningún problema, que tienes la refrigeración mucho más sofisticada con un ventilador físico de un tamaño pues bastante considerable, que puedes colocar accesorios sin tener que meterla en una jaula como tal, que involucra un costo adicional para la S3 y que quizás pues tienes los filtros ND de manera electrónica que son muy útiles y que en la otra cámara, en la S3, tendrías que adaptar pues tu caja mate para poder colocar tus filtros a una distancia considerable y a lo mejor pensar que el ángulo no te estorbe para que la caja no se vea a la hora de estar haciendo tus cambios de distancia focal y demás. Y aquí lo tienes súper práctico de manera interna en el cuerpo. Sumado al ISO base, que en un equipo tradicional que hace fotos y se suma el video, o hace muy buen video, pero también tiene opción de fotos, pues tienes el ISO tradicional de foto de toda la vida, ¿no? Que aquí pues lo puedes forzar un poco hacia arriba o hacia abajo
y tener esa seguridad de que el nivel de ruido va a ser tal cual en la base 800. Yo creo que tienes más facilidades. Este tema modular también de colocar accesorios directamente en cuerpo o que ya venga con el ASA o el control inteligente lateral, pues ya también le aporta un poco más de ergonomía y de facilidad de uso para cualquier proyecto. Que en un equipo alfa pues tienes que sujetarla de la forma clásica y a lo mejor no es tan cómodo para muchas cosas y vas a terminar adaptándola para sujetarla por arriba o sujetarla por un costado. Accesorizarla simplemente para meter el audio es Sí. una bronca. Entre audio, monitor y todo lo que necesitas, por ejemplo, en la pantalla que puedes mover en diferentes posiciones, meter audio por XLR, Phantom Power, constantemente quiere meter la lavalier y boom, entonces poderlo meter directamente ahí mismo y alimentarlo por una sola batería, que además te va a dar mucho, creo que son de las características que sí también hacen que sea una cámara que pienses más para una producción más robusta y más cómoda porque te va a dar más opciones para estar en set, locación o interior, exterior, lo que sea, y que no necesitas, como dijiste, meterle accesorios y meterle pues más cosas, ¿no? Entonces sí me parece que es una cámara que te está dando más, más posibilidades, muchas más, no más, muchas más posibilidades simplemente por su estructura. Y la gente, que eso tiende a hacer, suelen pensar que como su cámara tiene muy buena calidad de imagen, que obviamente la tiene y que es compatible perfectamente con esta, tiene lo mismo, pero no. Estas cámaras existen por la distribución de los elementos, los botones, la operación, la manera en que la operas y la usas en campo, versus la otra que te da muy buena imagen, pero hay que accesorizarla y a veces te cuesta más caro accesorizarla que rentar el cuerpo de la cámara ya como viene de la caja. Como viene de la caja, exactamente. Y además la posibilidad de moverlo. En el caso de la pantalla, simplemente la cantidad de posiciones donde la puedes poner sí me parece muy importante. La puedes poner en el asa, la puedes poner directo en el cuerpo. Tienes un montón de opciones de dónde ponerla en el cuerpo. O sea, sí es una cámara que te va a dar más opciones y que incluso la podrías usar sin la pantalla, si no mal recuerdo, y mandarlo directamente a la salida HDMI y SDI. Sí. Por si lo tuvieras que meter en algún lugar. Todas esas ventajas sí me parecen, hacen la diferencia versus una cámara fotográfica. Sí, que además pues al ser una línea cinema como tal, pues tienes la opción del puerto SDI que en un equipo alfa pues simplemente es HDMI tradicional. Entonces la simple rosca con la campana que puedas asegurar para que en un tirón accidental no salga volando todo es una gran virtud en estos equipos. Esta cámara tiene dos modos. Tiene el modo personal o personalizado y el modo cine. Cuéntame la diferencia, por favor, de esos dos modos para que la gente conozca por qué existen. Sí, básicamente entre el modo personalizado y el modo cine vas a tener la opción de elegir tus perfiles de color, tus perfiles de imagen. Entonces depende cómo configures el equipo, si te vas por el modo personal o el modo cine, vas a tener la opción de elegir los HLGs para HDR, el SLOC3, que es como el clásico, y en el otro vas a tener la opción de elegir de manera directa ese Cinetone. Entonces ya te puedes ir como más directo a grabar en ese perfil y en el modo personalizado ya puedes elegir de una forma un poco más fina el SLOC3 con tal combinación de color o a lo mejor con un Cine 3 o SGAMUT o con ITU 709, ahí lo puedes ir variando, que en el modo cine pues se va directamente a ese Cinetone. Entonces el modo, entiendo, cine es para que tengas el mayor rango dinámico, no le tengas que mover mucho. Y el otro lo puedes ir ajustando según es una especie de, no es un LUT, pero vamos a hacer una colorimetría específica para tu proyecto porque le vas a hacer más o menos corrección de color según cada proyecto y ahí lo puedes modificar. Exactamente. Ahora, estas opciones las accedes en dos menús diferentes, que eso me llama la atención que no había visto otra cámara que tuviera dos menús. ¿Por qué hay dos? ¿Y cuál es digamos, la diferencia? Porque no puedes acceder a todo en los dos. Sí, es como una posibilidad de trabajar de una forma más amigable con el producto, que tengas un menú, digamos, un poco más sencillo o ya un menú un poco más ramificado, ¿no? En el que incluso puedes llegar al tema del mantenimiento para que puedas aplicar las actualizaciones de firmware, que en el menú sencillo no puedes, no tienes la opción de llegar al menú de mantenimiento tal cual, porque pues te ofrece herramientas un poco más prácticas y sencillas para interactuar con el menú,
y que entonces te puedas meter a lo mejor a los botones personalizables, al desplegar la forma de onda para cuando estás monitoreando, que despliegues una capacidad de color o un perfil de color de tu monitor y otro en el monitor de la cámara para que puedas tener esa versatilidad de trabajo para la persona a la que le estás mostrando como el previo final y lo que estás grabando realmente en memoria. Así que pues tiene esa virtud de que puedas trabajar con dos menús de manera un poco más práctica para cuando la vas a operar en campo y ya no la vas a estar moviendo nada más que realmente tus botones directos, y cuando la quieras a lo mejor trabajar de una forma un poco más puntual e incluso llegar a actualización de firmware, pues que ya implica que la vas a desconectar, la vas a conectar a la computadora y la vas a trabajar ahí un rato. Hace ratos mencionábamos una cosa que yo no conocía, que era una característica muy importante de tener un equipo que tenga ventilación. Sí, Cuéntame un poquito de eso. sí, sobre todo sabemos bien que la ventilación física pues suministra más versatilidad con el tema del calor que se pueda llegar a acumular dentro de la cámara, pero también va un poco más allá porque a veces dejamos de lado que la temperatura del equipo si sube no solamente afecta el equipo tal cual, sino que va a calentar al sensor. Eso puede afectar también a largo plazo el color que tú estás viendo en tu proyecto, y que eso también se puede pasar al HDMI. Si la temperatura del puerto también sube, pues la capacidad de transmisión del cable cambia y entonces también tu color visualmente donde lo estés monitoreando también va a cambiar, lo cual pues pudiera afectar a lo mejor y el director te va a empezar a regañar porque se ve totalmente distinto a como él lo tenía conceptualizado, O pero a lo como se mejor, veía al principio. o como se veía en un inicio del proyecto, porque tu HDMI ya se calentó. Que a lo mejor en un SDI pues no te va a suceder, ni siquiera es un tema que se toque porque no existe, y pues eso ayuda por completo que tengas un ventilador físico tal cual. Que en un equipo más compacto que no lo tuviera, pues tendrías esos factores que considerarlos de manera inicial, antes de empezar a filmar incluso, para que pues también te hagas tus respectivas pausas, tus respectivos breaks, y no afectes tu temperatura de color o tu colorimetría como tal. Entonces, la ventilación no es nada más para mantenimiento del equipo, porque digamos que la 7S3 no lo tiene y aparentemente no hay un tema, pero aquí estás hablando de consistencia de color, Sí, de que tienes que mantener exactamente el mismo color en la toma de hace 5 horas, que la de ahorita, que la exactamente. de al rato, y la ventilación es uno de los factores que ayuda a mantener esa constancia, porque obviamente cualquier equipo tiene que trabajar a la temperatura ideal Exacto. y por eso la ventilación ni siquiera la puedes mover tú, solita trabaja para mantener el equipo. Tiene sus salidas, por aquí no sé Sí, si en la se parte ven, de acá. tiene unas salidas muy grandes porque justamente es lo que hay que tener cuidado y que seguramente eso hace que no esté mencionada como una cámara que es como la de foto, que es a prueba de De elementos humedad y polvo, de ¿no? humedad y polvo, exacto. Esta no, porque obviamente le puede entrar más, Claro. pero obviamente es una cámara que vas a cuidar un poquito más, es un set donde vas a tener más cuidado y sin embargo sigue siendo una cámara pensada para el one man crew, o sea, sí es para Sí, que tú la operes solo, hagas todo y obviamente si te ayudas de más crew, pues mejor, pero no necesitas de más crew, este tipo de cámaras ya hace casi todo solo. sí. También por eso tiene ese diseño y tiene como unos ángulos en la salida para que pueda tener una buena ventilación, una buena respiración y al mismo tiempo el polvo no se meta tan fácilmente. Pues también ayude en ese tema, ¿no? O sea, el diseño como tal, si le quitamos y dejamos aquí la ventilación, tiene estas ranuras como en ángulo para que el polvo no se pueda meter tan fácilmente, y ese diseño como de hexágonos para que tenga buena ventilación hacia afuera en el tema del aire, pero pues el polvo también no se le meta tan fácil. Este conector es el conector del grip, Sí. me imagino que también es un conector tipo LANC. Sí, es del mismo estilo porque tienes ahí la manipulación como remota, pero pegada aquí en el cuerpo, ¿no? Entonces tiene aquí este botoncito Como que un es un joystick. seguro y entonces lo puedes usar. Yo no sé si es lo más cómodo que en movimiento hacen esto. Bueno, igual sí funciona, Podrá ser práctico acostumbrándote a mover el switch, ¿no? pero sí te permite, por ejemplo, operarla fácilmente en ángulos O hacia abajo.
y hacia abajo, que sería como algo así. Pues sí, sí me parece que es un sistema muy cómodo el grip. Y eso también es importante que la gente sepa. Hay una alta demanda de esta cámara y no Muy la alta. consigues fácil. Sí, la verdad es que ha sido un tema que se ha ido arrastrando desde hace ya un tiempo. Como mencionaste en un principio, esta oleada del tema de los semiconductores, la falta de este tema, algunas fábricas que de plano dejaron de funcionar por el tema pandemia, pues sí afectaron muchos temas de abasto de stock y justo sumado a todo ello y a la demanda que tiene este equipo, pues es que está tan escasa y que es difícil pues encontrarla, entrar a una tienda, encontrarla física y luego llevártela, ¿no? Es No, bueno, algo que yo sepa, no complicado. hay. No hay tiendas. Todos lados donde hay es Sobrepedido. sobrepedido y quién sabe cuándo llega. Entonces, pues si alguien la iba a comprar o simplemente están ahí en la lista de espera, la pueden rentar, la pueden probar. Está increíble. Y si no es el tipo de cámara que vas a usar para todos tus proyectos, la puedes rentar para cuando tengas un proyecto. La verdad es que es una de las cámaras más cómodas que he usado. Me siento más cómodo, sobre todo por el cuerpo, para una, por ejemplo, cámara lenta. O sea, sí me parece que es muy práctico poder trabajar cámara. Obviamente, triple no hay problema, pero cámara en mano, un cámara lenta de 240 cuadros sí se ve muy espectacular. Me parece además bien bueno, es fácil de usar. O sea, te tienes que meter un ratito al menú, pero una vez que encuentres dónde están las cosas, si has operado una cámara de Sony, es fácil. Y eso es bueno porque al final lo que quieres es que sea rapidez. Entonces hay una mejora en cómo está diseñado el menú y se nota. Te da para el 4K 30, que es lo que vas a usar la mayoría de las veces, o 24, te da bastantes minutos sin mayor problema en la más alta calidad. Sí. Y la salida RAW que te pueda grabar de manera externa, pues sí te permite que puedas tener discos duros sin mayor tema y tener un backup, por ejemplo, interno, que también sí es muy práctico. Entonces, pues nada, ya está aquí en la página, ya la pueden rentar y gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes por Gracias a invitarnos. Luis que está por allá. Nos vemos a la próxima.